Eh, bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la exposición de la materia de equipos y maquinaria industrial. Bueno, mi nombre es Ismael Fonseca, del cuarto semestre de la carrera de electricidad. Vamos a realizar el siguiente trabajo, que es sobre la lubricación. ¿Para qué lubricamos? Por ejemplo, la importancia de la lubricación sería para reducir fricciones y desgastes, para enfriar las partes mecánicas, protegernos contra la herrumbre y la corrosión, provocar un movimiento libre, eliminar ruidos y prolongar la vida de los equipos. Aquí tomamos en cuenta un tema muy importante, que es la fricción, que se conoce como fricción a la resistencia del movimiento de un cuerpo que desliza sobre otro. ¿Por qué se producen este tipo de situaciones? Es por la falta de lubricante. Entonces quiere decir que esto es directamente proporcional a la carga y se genera un calor y desgaste consumiendo además de energía. Entonces es muy importante la lubricación. ¿Con qué lubricamos? Todo material que introducido entre dos superficies de movimiento, debemos lubricarles y protegerles contra la herrumbre. Finalmente, vamos a hablar de la importancia del lubricante. Dentro de los tipos de lubricantes tenemos los siguientes, como son gaseosos, líquidos, semisólidos y sólidos. Dentro de los gaseosos tenemos todos los que son gases a presión, líquidos aceites, semisólidos grasas, y los sólidos del bisulfuro de molibdeno y el talco. También según su naturaleza podemos decir que los lubricantes se clasifican en vegetales, animales, minerales y sintéticos, siendo estos los más utilizados los sintéticos, que son obtenidos mediante procesos químicos y derivados del petróleo. Por ejemplo, dentro de los vegetales tenemos que son extraídos de plantas y frutos, de animales extraídos de huesos, de tejidos adiposos, y que son utilizados para procesos industriales. Los minerales son derivados del petróleo y que son los más utilizados a nivel industrial. La composición de los lubricantes está principalmente constituido de dos componentes, que sería la base mineral, como son la nafténica y la parafínica, y más del aditivo, que dentro de esto están los inhibidores y mejoradores para ver la densidad del lubricante. Dentro de las características del lubricante tenemos varios conceptos, que sean la viscosidad, que se refiere al nivel del aceite, el índice de viscosidad, la untuosidad, la densidad, la emulsibilidad, la miscibilidad y el punto de inflamación y combustión, que esto es muy importante, ya que al alcanzar ciertas temperaturas pueden volverse flamales, o incendiarios, y el punto de fluidez. Como habíamos mencionado que dentro de los lubricantes también están incluidas las grasas. Por ejemplo, las grasas lubricantes son aceites minerales espesados con jabones. Dentro de la clasificación tenemos que 3 ceros equivale a grasa líquida, 2 ceros grasa semilíquida, el 1 cero grasa muy blanda, el 1 grasa blanda, 2 grasa firme, luego número 3 grasa muy firme, 4 semidura, 5 grasa dura y grasa extra dura. Entonces esas numeraciones tenemos que tener en cuenta al momento de considerar o hacer la compra para lubricar o engrasar los componentes. Dentro de las clasificaciones y especificaciones tenemos un sinnúmero de clasificaciones. Por ejemplo, dentro están la ACTM, la AGMA, NGLI, API, SAE y la ISO. Como decíamos, los que están más destacados serían la API, SAE y dentro de la ISO, que están encargados de realizar sistemas industriales. De los SAE son para motores de gasolina, el API motores de gasolina y diésel, de NGLI o National Lubricating Grace Institute, que se refiere a las grasas, AGMA, American Gears Manufacturing Associations, que sirven para engranajes abiertos y cerrados, de American Society Testing Materials, que son de las grasas. También tenemos las denominaciones. Dentro de las anteriores denominaciones tenemos de engranajes, que es la EP ISO 150, que la EP significa sistema a presión, que están compuestos por aditivos, azufre y más fósforo.
la ISO, que son los sistemas industriales, y el 150 es la viscosidad promedio. Entonces aquí estamos detallando cada una de las siglas, EP, ISO y 150. Por ejemplo, vamos a detallar otra denominación. Hablemos del móvil HXP 20W50. El móvil es fabricante proveedor. XHP es para qué necesitamos o en qué vamos a utilizar este tipo de lubricantes. 20W es la característica de la temperatura del aceite que vamos a utilizar. Y el 50 es el factor para determinar el valor de la viscosidad promedio, que sería de entre 40 y 100 grados centígrados. También hemos considerado muy importante estas reglas básicas para la selección del lubricante. Podemos decir que a mayor velocidad tenemos menor viscosidad, y a menor velocidad hay mayor viscosidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, que si nosotros hablemos de un sistema de motores, si vamos a utilizar una transmisión que necesite mayor velocidad, debemos ver un aceite mucho menos viscoso, y viceversa. Si es que necesitamos mayor velocidad, debe ser, como quien dice, un poquito más líquido, menos denso, perdón. También tenemos otras características, que a mayor temperatura, mayor viscosidad, a menor temperatura, menor viscosidad. Aquí podemos considerar, por ejemplo, los aceites refrigerantes. Dentro del automóvil mismo podemos hablar del sistema. Por ejemplo, utilizamos 2 o 3 tipos de aceite, que serían en este caso, 3 tipos de aceites: para la transmisión, para el motor, y pongamos en cuenta a lo que nos sirve como para la dirección hidráulica, que es menos viscoso, y del motor es un poquito más viscoso, dependiendo este sistema si sea diésel o gasolina. También podemos decir que a mayor carga, mayor viscosidad, y a menor carga, menor viscosidad. Como repetía el ejemplo anterior, que tenemos los aceites de carros pequeños y de carros pesados. Dentro de la clasificación de viscosidad tenemos a la ISO, que es, por ejemplo, la clasificación de la viscosidad baja, que está contemplado dentro de la ISO 3268. La clasificación media, la ISO 100 a 220, y la clasificación de viscosidad ISO alta, que sería de 320 a 680. La clasificación de la velocidad y temperatura de trabajo, por ejemplo, la velocidad baja de 0 a 450 revoluciones por minuto. Estamos detallando, por ejemplo, las velocidades, de qué rango a qué rango irían. Por ejemplo, la media 450 a 900 revoluciones por minuto, y la alta, que es mayor a 900 revoluciones por minuto. Y las temperaturas igual: la normal de 10 a 35 grados centígrados, la media 35 grados centígrados a 60, y la alta mayores a 60 grados centígrados. Para la lubricación de rodamientos tenemos que tener en cuenta qué tipo de rodamiento, el diámetro, el agujero y las condiciones de operaciones que vayan a ser utilizadas. También hemos hecho una clasificación de rodamientos. Por ejemplo, tenemos el rodamiento de bolas de rótula, rodamiento de rodillos de rótula, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de rígidos con 2 hileras de bolas, rodamientos axiales de bolas, rodamientos rígidos con 1 hilera de bolas, rodamiento de contacto angular, rodamiento axial de rodillos. Acá voy a detallar a continuación los tipos de rodamientos que existen. Por ejemplo, aquí está, hablemos del número 1, que sería el rodamiento de bolas de rótula. Y otro ejemplo claro, aquí en la imagen número 8, tenemos rodamiento axial de rodillos. Acá también podemos identificar todo ese tipo de rodamientos un poquito más detallado los dibujos. Este, por ejemplo, es un valor de orientación para el tipo de rellenos de rodamientos, que vamos a utilizarlos, por ejemplo, debido a su cantidad de relleno que dispongamos. Dentro de los sistemas de lubricación, podemos decir que este es un método como hacemos llegar el lubricante hasta el elemento mecánico lubricar. Y dentro de este tipo de sistemas tenemos ciertos métodos para utilizar el sistema de lubricación, ya sea estos, como les decía, si sería en el caso de
para motores, para máquinas industriales, para automóviles y para equipos que requieran una lubricación constante o que sería una relubricación. Tenemos el sistema de lubricación por goteo, lubricación por mecha, lubricación por anillo, por cadena, la lubricación por inmersión, por salpique y la que es una de las más utilizadas, la lubricación centralizada, que sería manual automática a pérdida por recirculación, las que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de lubricación, este es el principio de lubricación. Acá otro por salpique, que son mayormente utilizados en el automóvil, el sistema de pistón y de bielas. El sistema de lubricación centralizado de doble línea, que son utilizados para aparatos de tipo industriales. También aquí tenemos sistema de centralizado doble línea con pulverizador, que igual, por ejemplo, este sistema se refiere, o sea, vamos lubricando y vamos pulverizando para que la grasa no se contamine. Por ejemplo, se puede utilizar dentro de lo que es los tornos. Usted, por ejemplo, coge, manda el aceite y para que la lima ya no se quede, utilizamos un sistema de pulverización. Ya tenemos este sistema de lubricación centralizada, línea simple. Estos sistemas por lo general se utilizan en sistemas ya mayormente industriales que están trabajando constantemente y hacemos uso, podría decirse que automatizado, de acuerdo a lo que se requiere, se le va ajustando la presión del lubricante y la cantidad que debe pasar para poder lubricar este tipo de sistemas. Tenemos el sistema de lubricación centralizada de línea simple. Este también es muy utilizado dentro de las maquinarias industriales, tornos, fresadoras, lo que es la parte industrial. Hemos considerado muy importante las normas básicas para una correcta lubricación y hemos establecido estos siguientes pasos, que por ejemplo sería utilizar el lubricante recomendado, establecer un sistema de lubricación apropiado basándonos en las placas y características de cada una de las máquinas, establecer una frecuencia de cambio o relubricación, por ejemplo, mediante estos podría ser mediante un checklist o una tarjeta de control, y también se podría adicionar a un mantenimiento preventivo, utilizar la cantidad necesaria, sea esta grasa o aceite, y también seguir una norma de manipulación y almacenamiento de lubricantes. ¿Por qué se considera esto? Porque, por ejemplo, debemos, una vez que cambiemos el tipo de aceite, debemos realizar el tratamiento adecuado para que el aceite no nos produzca contaminación. Igual para el cambio, utilizar la cantidad y el lubricante apropiado para este sistema que se vaya a utilizar. Ya, por ejemplo, hablando de las tarjetas de control para lubricación, hemos considerado esto muy importante, ya que se podría decir que este checklist deberíamos tener en cada máquina y para saber qué tipo de lubricante necesita, cada qué tiempo se debería cambiar. Entonces, ahora bueno, con los sistemas de TPM se puede normalizar un poco más, ya que son sistemas automáticos que podemos trabajar mediante el sistema semáforo, que cuando entre el aceite, más o menos cuando se va a cambiar y la hora del cambio. Por ejemplo, dentro de este checklist podemos adicionar que debe contener el nombre de la empresa, la sección, el nombre de la máquina, marca, modelo, características, número de identificación de la máquina, el código de los puntos de lubricación, cuántos son los puntos de lubricar, tipo de aceites y grasas. Por ejemplo, hay que revisar qué tipo de grasa vamos a utilizar, o en esa partecita que es los engrasadores que se llaman, con qué frecuencia hay que realizar el cambio, la cantidad adecuada y realizar cualquier tipo de observaciones, ya sean estas como por ejemplo los mantenimientos o cualquier situación o novedad que se presente dentro de ese tipo de lubricación. Aquí está una checklist, por ejemplo, más detallado. Qué equipo, la relubricación, qué vamos a hacer, qué tipo de cambio,
para qué tipo de máquina, si es sistema centralizado, qué lubricante vamos a utilizar, si utiliza acoplamientos, grasas y con qué frecuencia. Y como debemos considerar o tomar en cuenta mucho estos tipos de sistemas de lubricación. También hemos considerado otra parte muy importante acá dentro de lo que es el sector industrial o para las distribuidoras que son encargadas de vender los lubricantes, hablemos así. Dentro del almacenamiento debemos manipular lubricantes que deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, la lubricación adecuada del cuarto de lubricantes, la disposición correcta de los tambores de lubricante, los contenedores de lubricantes deben estar debidamente marcados o señalizados. No mezclar lubricantes en un mismo contenedor porque, como tenemos en cuenta, tenemos diferentes numeraciones y debemos identificar. No podemos, por ejemplo, mezclar el 20 con el 50 o viceversa, o realizar la mezcla de un tipo de lubricante con otro, ya que estaremos exponiendo al daño de los equipos. Bueno, en algunas partes sí se dan este tipo de situación donde se tiene control. Por ejemplo, les falta el aceite, que se dio por emergencia, cogen y mezclan un aceite con el otro. Los contenedores no deben exponerse a altas o bajas temperaturas. Debemos, dentro de la placa o dentro de las indicaciones de cada tanque o de cada tipo de lubricante, vienen las especificaciones a cuál es la temperatura ideal en la que debe mantenerse el lubricante para que no se dañe. Debemos evitar el almacenamiento prolongado, ya que estos productos podrían caducar y producen daños en los equipos. También hay que considerar que no debemos manipular sin guantes. Por ejemplo, podemos usar guantes de nitrilo o equipos de seguridad. Los EPP prácticamente hablamos de este caso, ya que son un poco contaminantes y tóxicos para la piel. Debemos tener también un recipiente adecuado para el reciclaje de lubricantes. Como les decía, esto hay que realizar o dar el tratamiento adecuado a los lubricantes para que no sean expuestos o nos produzcan la contaminación del medio ambiente. Esta sería una forma adecuada de almacenar los lubricantes. Por ejemplo, señalizando por colores, señalizando por las características, por volúmenes. Y ya no así. Esto sería, como les explicaba, en forma horizontal y señalizar cada tipo o componente de lubricante. Esta es una forma incorrecta, ya que, al ser estos productos un poco densos, seguiría todita la parte, es como que se asentara el lubricante la parte de abajo y quedaría como una especie de nata. Entonces esta no es la forma adecuada de almacenar los lubricantes. También hay que considerar cuándo debemos cambiar un aceite. Existen dos razones, por ejemplo, principales para cambiar el aceite. Cuando hay una contaminación excesiva de metales, hablemos de este caso de la maquinaria industrial que son utilizadas en los tornos, así, ya que están expuestos a polvos, cenizas, aguas, ácidos, y cuando hayamos visto la degradación del aceite, ya que esta es una descomposición química de los componentes del lubricante. Como les explicaba el primer caso, las mecánicas industriales les aseguran los automóviles. Una vez que ha cumplido, podemos tener un poquito de control, tal vez utilizando los aceites que son a 5.000, 7.000, 10.000 kilómetros, en el caso de los aceites, y con eso podríamos llevar un control y más o menos tener en cuenta cuando deberíamos realizar el cambio de aceite. También tenemos otro punto que sería el análisis de aceite. El objetivo del análisis del aceite es, por ejemplo, determinar la condición del aceite, asegurar el lubricante adecuado, establecer las frecuencias y o cambio apropiado, y uno de los más importantes que sería la predicción de fallas. ¿Qué logramos con la predicción de fallas? Evitaríamos daños permanentes, reducir paradas innecesarias. Aquí debemos considerar en cuenta, como les decía, en el plan de mantenimiento anual o de acuerdo al rango en que se maneje la fábrica, realizar un mantenimiento preventivo o predictivo para evitar las paradas necesarias y evitar que se dañen los equipos, incrementar la eficiencia de los equipos, y con esto también podríamos reducir un costo.
Los tipos de aceites que se pueden analizar serían para turbinas, sistemas hidráulicos, sistemas de circulación, transformadores, hablemos de transformadores eléctricos, que estos aceites son un poquito más contaminantes. Bueno, en sí todos los aceites son contaminantes, pero estos con el sistema de los aceites dieléctricos, en este caso como se llama, deberíamos tener un poquito más de cuidado, ya que son más complicado que se dañen la manipulación, uno como persona y en realidad el medio ambiente. El aceite para compresores, para reductores de velocidad, y también tenemos los aceites que son utilizados para los automóviles o como sería este caso la combustión interna. También se ha tomado en cuenta las pruebas físico-químicas que permiten evaluar un estado del aceite durante su funcionamiento. Al circular por todos los elementos que lubrica y recoge la información muy valiosa, la cual sí se analice y nos permite determinar anomalías que se puedan estar presentando. Vamos a hablar de la espectrografía por absorción atómica en aceites industriales. Por ejemplo, estas pruebas se utilizan para aquellos equipos críticos que por su importancia dentro del sistema de producción pueden en un momento dado parar toda una planta. Entonces, por lo general, los metales que se analizan en su origen son el hierro, el cobre, el silicio, los que se realizarían el tipo de análisis. Una de las ventajas de utilizar la espectrografía por absorción atómico nos evitaría, por ejemplo, las reparaciones necesarias en los equipos, la predicción de fallas, evaluar la calidad de lubricantes utilizados y reduciría el tiempo de mantenimiento predictivo para evitar la reparación de equipos. Aquí tenemos un equipo que se está realizando una prueba de laboratorio para realizar la este equipo se llama espectrómetro y estamos realizando los tipos de pruebas. Entonces, analizando con ese tipo de equipos podemos determinar muchas anomalías y sacar varias conclusiones y utilizarlos dentro de las empresas. Aquí está, por ejemplo, una foto de un control de espectrografía que se ha realizado y podemos ver la viscosidad, nivel final del recipiente y todo. Vamos a hablar sobre la determinación del número básico total, o también llamado TBM, que también es una medida del potencial que tiene el aceite para neutralizar los ácidos que se vayan formando, como son, por ejemplo, los compuestos de azufre, cloro y bromo. El número básico total, o TBN, también es un aceite de motor que está relacionado con la capacidad de detergencia, dispersancia, o a medida que disminuye se reduce la capacidad de limpieza del aceite. Este es un potenciómetro que sirve para realizar las pruebas del TAN y TBN. Entonces aquí estamos realizando un tipo de análisis de los aceites y podemos anticiparnos a los daños de las máquinas prácticamente. Son un poco costosos, son un poco complicados de encontrar aquí en nuestro medio, ya que más o menos una pruebita que estaba analizando tiene alrededor de un 20-30%, perdón, de unos $2,000 a $3,000 para realizar este tipo de pruebas. Vamos a hablar de la determinación del número de ácido total, o TAN. Por ejemplo, se determinan todos los constituyentes ácidos que presentan en la muestra de aceite, que son débiles y fuertes. Todos los aceites durante su servicio se oxidan, y si los productos de la oxidación son peróxidos, producen un desgaste corrosivo sobre las piezas que lubrican. Estos ácidos están formados también que tienen un doble efecto. Por ejemplo, aceleran la oxidación del aceite, generan desgaste corrosivo, y podemos decir que el ácido total, o TAN, de un aceite nuevo indica su calidad y un aceite usado representa su grado de descomposición. Podemos decir que los aceites industriales como automotores, debido al contenido de aditivos de P, que son componentes a base de azufre, cloro y fósforo, poseen un TAN inicial entre 0.3 y 1.3 grados más, pero contienen una acidez orgánica.
Un método sencillo y práctico para determinar rápidamente el valor de pH de un aceite es por medio de un indicador o pHímetro, el cual trae diferentes valores de pH asociados con un color. Por ejemplo, aquí podemos determinar los grados pH en base a los colores, que por ejemplo van desde 1 hasta 11 grados. Es el patrón de colores para determinar los pH. Algunas razones por las que el análisis de aceite falla, por ejemplo, son el programa de análisis de aceite no está identificado, enfocado contra la estrategia del mantenimiento proactivo. Las muestras de aceite no proporcionan información de calidad. Los métodos, como decía, no son los adecuados y como les explicaba anteriormente, este tipo de equipos de análisis de laboratorio de aceites no prestan las suficientes condiciones, o también porque son caras las pruebas. Tampoco se han establecido límites de advertencia y metas de control adecuados. La frecuencia de muestreo es inadecuada. Y como les decía, una de las razones principales, por ejemplo, sería el costo. Este tipo de pruebas no se pueden realizar en mecánicas pequeñas más, sino se realizarían en fábricas a mayor escala o que tengan cuenta con un tipo de presupuesto. Pero sí hay que tener en cuenta la importancia de ese tipo de análisis de aceites para que nuestras máquinas tengan una mayor durabilidad. También hablamos del inadecuado conocimiento del diseño de la maquinaria, la falta de interpretación de resultados, que dentro de esto deberían ser personas calificadas, que tengan una certificación 17001, que son los técnicos encargados de la análisis de laboratorios. La falta de análisis y combinación de datos de inspecciones con el resultado de análisis del aceites para determinar las causas fallas o causa y efecto. La falta de entrenamiento en la interpretación para asegurar una respuesta adecuada a los resultados normales. Por ejemplo, como aquí deberíamos contar con personal calificado dentro de las normas 17025. Aquí vemos el comportamiento tribológico de un equipo, donde estamos determinando 3 tipos de indicadores. Por ejemplo, acá hablemos, la curva A representa un comportamiento tribológico normal del equipo en donde se alcanza la vida útil del diseño que entrega el fabricante, en este caso sería 80.000 horas. Ya esta sería la curva A. La curva B, vamos a ver que indica un proceso tribológico negativo donde no se alcanza esa vida, solo llega a las 40.000 horas. Y la curva C, estamos hablando de menor tiempo de duración, por ejemplo, donde el equipo alcanza 100.000 horas. En este caso, durante las primeras 6.000 horas, ya el equipo ya produce desgastes. ¿De qué depende los equipos que se ubiquen en una de esas curvas? Tenemos varios factores en los que inciden su mayor o menor duración. Algunos de ellos son, por ejemplo, el periodo de asentamiento, como lo refería anteriormente. El asentamiento, por ejemplo, se refiere a que el aceite, una vez que se va descomponiendo, se va asentando en la parte más densa, a la parte del asiento, sería en este caso, valga la redundancia. Y un buen periodo de asentamiento puede conducir a trabajar con las curvas A y C. Por lo contrario, cualquier descuido de ese proceso nos llevaría a la curva B, con los irremediables daños que el equipo tiene como consecuencia de su vida útil. Y recordemos que la lubricación debe estar en manos de personal experto. Bueno, eso sería el fin de la presentación y agradeciendo al ingeniero, muchas gracias.